Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con una legislación nueva que ha sido aprobada por el Consejo del Condado de Montgomery. Una vez esta sea promulgada por el Ejecutivo Ike Leggett, la iniciativa proporcionará protecciones más amplias para los inquilinos del área. Lillian Bass nos dice de qué se trata. Con voto unánime, el Consejo del Condado de Montgomery aprobó un proyecto de ley que dará mejores protecciones a todas aquellas personas que rentan en la región. Se estima que un tercio de los residentes de esa jurisdicción se verán beneficiados con los nuevos cambios, principalmente aquellos que viven en condiciones precarias por falta de mantenimiento de sus unidades de vivienda. Van a haber más frecuentes y mejores inspecciones. Contratos de arrendamiento con un lenguaje más sencillo, para que todos puedan entender el compromiso que están adquiriendo. Y a quienes no se les hagan los arreglos correspondientes en sus apartamentos, tendrán la opción de contratar a un profesional para que lo haga y deducir el costo de la mensualidad de la vivienda. La medida también busca traer estabilidad a los inquilinos en cuanto a la extensión de sus contratos de arrendamiento. Vas a tener la oportunidad de que si ya tú llevas un año, cuando vayas a renovar, te den a ti la oportunidad de renovar por 2 años, por ejemplo, para ofrecer más estabilidad, ¿verdad?, al inquilino, porque eso ha sido una de las quejas que hemos visto muchísimo. Entonces, en ese sentido también yo creo que son unas mejorías muy importantes para aquella persona que de repente se siente como que la cosa, si me quejo o no, ¿qué va a pasar con mi contrato? Bueno, tienes esa oportunidad de tener este tipo de leases que llaman, o de los contratos de 1 año, de 2 años, etcétera. Y quienes no puedan extender sus contratos, se les deberá de notificar cualquier tipo de incremento a sus rentas con 3 meses de anticipación. Quienes abogan por el bienestar de los residentes reciben estos cambios con los brazos abiertos. Primero que todo, un homenaje para las víctimas en Long Branch. Yo creo que el condado unánimemente le ha enviado un mensaje a nuestra comunidad, que nuestra comunidad vale, que están aquí y que están haciendo una contribución. Sin duda alguna, la aprobación de medidas de este tipo es un reflejo claro del interés del Consejo por representar los intereses de sus residentes. Pero ellos afirman que es un reto grande que se debe de combatir en conjunto. Uno de los retos más grandes que estos enfrentan es la falta de denuncias por parte de los afectados. Y no las hacen por temor a futuras acciones por parte de sus arrendadores, pero autoridades aconsejan poner esos temores a un lado. Las personas deben de tener la seguridad que pueden poner sus quejas a sus representantes o llamar al 311. Lo puede hacer sin temor a represalias porque los vamos a respaldar, afirmó. La línea de servicio 311 le brindará asistencia en su idioma y los dirigirá con el personal indicado. Desde el condado de Montgomery, Lillian Bass. El Ejecutivo Ike Leggett se unió a los jefes de los departamentos de la policía y bomberos para hacer un llamado sobre la necesidad de ejercer medidas de precaución durante la temporada de fiestas navideñas. Las autoridades exhortan a los residentes a observar las leyes del tránsito, ya sean los conductores como los peatones. Se pide el evitar conducir distraído con el celular, cruzar la calle por los cruces peatonales. El año pasado ocurrieron 3.800 accidentes en Montgomery y 400 de ellos involucraron a peatones. También les recordamos el respetar los estacionamientos designados para las personas discapacitadas, recordando que si se parquea en uno de ellos sin tener la placa de permiso, la multa es de $250. Y bueno, parte de la seguridad durante esta temporada también incorpora la prevención de incendios. Desafortunadamente, ya han ocurrido 2 incendios en el condado, producto de la forma errada en que residentes han tirado las cenizas a la basura. El jefe de los bomberos, Scott Goldstein, desea recordarnos que las cenizas de la chimenea mantienen el calor y la propiedad de encender llamas hasta 4 días después de ser apagadas. Recomienda que si usted desea sacar las cenizas de la chimenea, que las ponga en un contenedor de metal o una lata, apartadas de la casa. Hace unos meses, el ejecutivo Ike Leggett reestructuró el Departamento de Desarrollo Económico del condado y se creó una junta privada para evaluar las necesidades de los negocios de Montgomery.
y a la vez el mercadear al condado más proactivamente a nivel nacional e internacional. Parte del trabajo que han estado haciendo durante los últimos meses ha sido conversar con empresarios para delinear cuáles son los retos presentes y también los logros. Esta semana, miembros de esa junta comparecieron frente al Consejo para actualizar al cuerpo legislativo sobre las ideas que se están elaborando para elevar la imagen y visibilidad de Montgomery a nivel nacional. La idea principal es posicionar al condado para competir a nivel global, incorporando la diversificación empresarial. La presidenta del Consejo, Nancy Florin, dijo estar satisfecha con lo que escuchó por parte de la Junta en cuanto a las ideas de mercadeo presentadas. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día conversamos con los dos directores de entrenamiento de la policía y de los bomberos respectivamente. Hablamos sobre cómo le están dando uso a las nuevas instalaciones de la Academia de Adiestramiento de los Agentes de Seguridad Pública. Nos comentaron que la policía ya se perfila para graduar a 43 agentes nuevos para principios del año próximo. Y los bomberos comenzaron con el entrenamiento físico y académico de unos 91 bomberos nuevos. Les recordamos que ambos departamentos continúan reclutando policías y bomberos. Para más información puede visitar el sitio web del condado montgomerycountymd.gov. Usted puede ver este programa completamente visitando nuestro canal de YouTube. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Estudiantes del Montgomery College incorporaron la experiencia dramática de miles de refugiados en un simulacro. Mercedes Ovalle nos trae esta nota. Los estudiantes de Montgomery College jugaron un juego llamado Banquete de Hambre. Así entendieron lo que es la separación de familias, los peligrosos cruces de frontera, el hambre y la incertidumbre, como es la experiencia de millones de refugiados alrededor del mundo. El título de nuestro evento es Entendiendo a familias en búsqueda de refugio. Estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de juntar a nuestros estudiantes para que ellos compartan sus historias y así encontrarán una manera positiva de canalizar su energía y sus deseos para hacer la diferencia. La Facultad de Montgomery College ha coordinado este evento con los estudiantes por varios años, pero este año se enfocaron en la situación de refugiados. Yo me puedo identificar con la experiencia que estas personas pasan, porque yo soy una inmigrante. Yo vine a este país hace 11 años y yo pasé por lo que ellos están pasando, que es necesitan comida, necesitan una casa, no están buscando por un lugar que están seguros. La estudiante nos dijo que hay alrededor de 65 millones de refugiados. La cantidad de refugiados que actualmente traemos a los Estados Unidos es del 1% o menos del 1%. En resumen, nosotros les hicimos sentir la experiencia de un refugiado, las cosas por las que pasan cuando tienen que dejar a sus familias o tienen pocos segundos para llevarlas y cruzar la frontera y enfrentar otros desafíos. Esta experiencia planificando el banquete de hambre me inspiró. Realmente me inspiró a ayudar a refugiados en el exterior. Y en general, el proceso me inspiró como persona. Esta es mi primera vez siendo parte de un evento así en MC y quiero seguir haciéndolo. Para Cápsula Informativa, desde Rockville, Mercedes Ovalle. El YMCA de Silver Spring, con el apoyo del ejecutivo Ike Leggett, recibió $20,000 para establecer un programa de mentoría para jovencitos afroamericanos. La idea es identificar a 10 jóvenes que necesiten intervención inmediata para que puedan encaminarse y mejorar su rendimiento académico y personal. Inspiring Future
o Futuros que Inspiren es un programa donde se juntan a los jóvenes con mentores que estén dispuestos a pasar 1 hora con ellos a la semana para conversar, ir al cine o a cenar. Pero sobre todo, que les ayuden a canalizar sus sentimientos y emociones de forma positiva. Esto para evitar que se descarrilen y caigan en problemas serios. El YMCA busca que más adultos profesionales y líderes comunitarios participen en este programa. El compromiso es dedicarle a los jóvenes 1 hora a la semana por un periodo de 1 año. A los mentores se les ofrece apoyo y adiestramiento. Para más información, visitar ymcadc.org o llamar al 301-585-2120. Decenas de bailarines de 8 escuelas secundarias se presentaron en el Centro de Música en Strathmore durante el 17º concurso de danza latina de las escuelas públicas de Montgomery. MCPS TV estuvo presente y nos trae la información. Luego de varios meses de intensas prácticas de nuevos pasos y vueltas complicadas, más de 200 estudiantes de 8 escuelas secundarias de MCPS participaron en la 17ª competencia anual de baile latino, celebrada ante una sala repleta en el Centro de Música de Strathmore. Tengo 24 estudiantes, 12 parejas. Van a participar en la categoría de grupo, bachata y merengue, y también el Jack and Jill. Esta competencia es auspiciada por el After School Dance Fund, una organización que ofrece clubes de danza en 17 escuelas secundarias de MCPS, donde los estudiantes tienen la oportunidad de expresarse mientras comparten su cultura y tradiciones. Ellos se sienten un poco más conscientes de sí mismos, se sienten más seguros de poder estar en frente de una audiencia tan grande y exhibir lo que han aprendido en las coreografías. Me ayuda a sentirme bien yo mismo, yo me siento orgulloso de mí mismo, estar ahí enfrente de toda la gente bailando y siendo feliz. Por ejemplo, si estoy estresada por un examen que tengo que viene, entonces puedo bailar una salsa rápida para desestresarme. Para participar en esta competencia, los estudiantes tienen que tener un buen aprovechamiento académico, lo que también les ayuda a desarrollarse personalmente. Me motiva en mi trabajo académico en que yo para poder bailar tengo que tener buenas notas y si no tengo buenas notas no voy a poder bailar. Eso ayuda bastante con la disciplina de conducta, de horario, puntualidad, de respeto, de mantenerse al día con sus notas de la escuela. La música y el baile realmente son componentes claves de la cultura latina. Me agrada mucho que nuestros jóvenes estén explorando y protegiendo, y sobre todo compartiendo todo nuestro patrimonio cultural. Cuando me enseñaron a bailar salsa y cha-cha, ahí yo me empezaba a encantar más mi herencia y allí estaba orgullosa de ser latina. Siento que cuando bailo puedo comunicarme con todo el mundo bailando. Las escuelas secundarias Einstein y Clarksburg alcanzaron premios como mejores de la noche, pero todos los estudiantes fueron declarados ganadores por su entrega y dedicación al baile latino. Hoy en nuestro segmento Adopte una mascota le presentamos a esta perrita llamada Piglet. Tiene 7 años y recientemente fue rescatada por el Centro de Protección de Animales. Piglet necesita un hogar. Y también en el Centro de Adopción de Animales del Condado tienen cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Durwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.